¿Cómo les ha ido en su examen de práctica? Hola. ¿No vas a comer el código blanco? ¿No vas a comer en la clase? Bueno. Es que sus compañeros del otro grupo estaban, ¿no? Haciendo sus prácticas, distraídos en la clase, me han hecho examen. Tenemos examen. Bueno, en fin. Hoy vamos a terminar toda esta primera parte que ha sido el trabajo de entender el funcionamiento de nuestro sistema inmune, ¿sí? Con lo que es nuestro esquema de vacunación, el esquema que se maneja en el país, por supuesto, y vamos a empezar lo que es virología. Nuestro examen va a ser hasta lo que avancemos el jueves. ¿Ok? Bien. ¿Qué son las vacunas? Son antígenos, sí, pero es una respuesta muy dos. ¿Qué es? Virus atenuado. Una inmunización. Virus atenuado. ¿Perdón? Un virus atenuado. Ya. Virus atenuado, antígeno, inmunización, porque ¿qué buscamos? Prevenir. ¿Cómo prevenimos? Inmunización. Creando anticuerpos, ¿sí? Ahí estamos con las ideas, ¿no? Pero en fin, si yo veo la vacuna, ¿qué veo? Un líquido, un sólido, un gas, ¿qué veo? Entonces, ¿qué es? Es una suspensión de microorganismos. ¿Se acuerdan? Ese concepto vino acá. ¿Sí? Suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos. ¿Ok? En algunos casos es el microorganismo. Puede ser la bacteria, puede ser el virus. En algunos casos es una parte, una partícula proteica nada más, que se administra y que va a generar una respuesta inmune. ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad. Entonces, de alguna manera, los conceptos que han ido dando, ¿no?, se complementan en este concepto general. ¿Ya? Les decía la clase anterior que lo más importante es que ustedes sepan el nombre de la vacuna, la enfermedad que previene, ¿sí?, y la edad de aplicación. ¿Ok? La dosis no tiene mucho sentido porque no creo que ustedes vayan a poner una vacuna realmente. ¿Ya? El programa del PAI es un programa que maneja muchos recursos y que capacita principalmente al personal de enfermería, a los centros de salud, en los hospitales de nuestro país. Generalmente los que están a cargo del programa del PAI son los enfermeros, ¿ya? Las enfermeras, los enfermeros que tienen mucha capacitación en administrar la vacuna, ¿ya? Y además se encargan, por ejemplo, de mantener la cadena de frío. Se encargan de que no falte un determinado tipo de vacuna. Entonces están más pendientes de este programa, ¿ya? Sin embargo, ustedes también son parte fundamental de este esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque puede ser que lo más recomendable es que ningún niño reciba la vacunación sin que haya recibido por lo menos una revisión general por parte de ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el niño está con fiebre, si el niño está fatigado, si el niño está con diarrea, está con moquito,
rinorrea está con temperatura, ¿qué va a significar? Que en su organismo ya hay una respuesta inflamatoria a alguna otra cosa. Puede ser a un rotavirus, puede ser a una fiebre tifoidea, puede ser a una influenza, a cualquier otra situación que le esté generando un malestar. ¿Ya? Entonces no se recomienda que a un niño en esas condiciones yo le aplique otros antígenos. ¿Ok? Porque probablemente no se va a lograr lo que se busca. ¿Sí? Ya el organismo está activo. Entonces es muy probable que todos los macrófagos que se estaban dirigiendo hacia el punto de infección se encuentren con los antígenos y ni siquiera dejen que vayan a desarrollar la respuesta de los antígenos. ¿Ya? Entonces es importante. Y siempre un niño debe recibir la orden de vacunación después de la revisión con el pediatra. ¿Ok? Bien. Habíamos dicho que la primera, la BCG, la que nos permite prevenir formas graves de tuberculosis, se aplica al recién nacido, ¿no? He visto que en algunos centros de salud, donde hay pocos recién nacidos, los citan, ¿no? Para el viernes. Tráigalo nace el niño lunes, tráigalo el viernes. Nace el niño miércoles, tráigalo el viernes. ¿Para qué? Para vacunar a todos los niños el día viernes, ¿no? Sin embargo, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque puede ser que esa mamá ya no vuelva a traer al niño. ¿Ok? Entonces sería una oportunidad perdida de vacunación. Y el personal de enfermería del programa, del PAI, maneja muchísimo las coberturas. Incluso hay comparación entre los centros de salud, cuánto porcentaje de tu población ha sido vacunada, qué vacunas han recibido acá, qué vacunas han recibido acá, ¿ya? Por lo tanto, lo aconsejable siempre es, nace el niño y se le pone la vacuna. Además, ¿por qué? Porque somos un país endémico de tuberculosis. Y cuando el niño llegue a su casa después del centro de salud, puede entrar en contacto con alguna persona enferma, ¿ya? El abuelito, el tío, la abuelita que esté en el hogar. ¿Ok? Bien, luego está la pentavalente. Y habíamos dicho, ¿no es cierto? Nos quedábamos en que la pentavalente se pone a los 2, 4, 6 meses. El primer refuerzo y el segundo refuerzo. La antipolio se pone a los 2, 4 y 6 meses. El primer refuerzo y el segundo refuerzo. La antineumocócica a los 2, 4, 6 meses. E incluso la antirrotavírica a los 2 meses y a los 4 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? El pobre niño a los 2 meses recibe una ametralladora pues, de vacunas, ¿no? Le van a poner esta. Hola. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se le pone en una piernita, se le pone en la otra piernita, se le da la boquita, entonces imagínense, es muy traumático, ¿ok? Peor con el niño de 2 meses, con el niño primerizo, la mamá llora, el papá llora, etcétera, etcétera. He visto que hay pediatras que la desdoblan este esquema de vacunación. Es decir, te dicen que le pongas la pentavalente a los 2 meses y el antipolio le pones a los 3, ¿ok? No importa. Lo que importa es que tú hasta los 6 o 7 meses le pongas sus 3 dosis, sus 3 dosis, sus 3 dosis. ¿Ya? Doctora. Y que entre dosis y dosis haya 2 meses. ¿Ya? Entonces puedes manejar el esquema 2 meses, 4 meses, 6 meses para un tipo y 3 meses, 5 meses, 7 meses para la otra vacuna. ¿Ya? No importa.
lo importante es cumplir. Y que cuando el niño tenga 6 meses o 7, en el peor de los casos, ¿sí? Pasa. Ya haya recibido su BCG, haya recibido su pentavalente, haya recibido su antipolio, haya recibido su antineumocócica y haya recibido su antirotático. Todo el cuadro de vacunas que el bebé tiene que recibir, hasta 5 años o 7, ¿no? Aquí el gobierno Es gratis. es gratis. Sí, es gratuito. ¿Ya? Es porque en algunos momentos yo escuché a algunas madres, no sé decir, reclamando, decían, no, es que la vacuna es tanto, que... Lo que pasa es que en algún momento en un centro de salud se puede terminar, digamos, la dosis de la polio, la tercera, ¿no? Pero no se termina indefinidamente, va a llegar máximo en una semana, digamos. Y a mí me pasó, yo estaba con mi niño primerizo, con mi primer hijo, yo de mamá primeriza, y voy a que le pongan la vacuna y se había terminado. Entonces la doctora, la enfermera me dice, puede volver en una semana o puede comprarse la vacuna. Entonces yo fui y me compré, ¿no? De desesperada, ¿sí? Pero la vacuna costaba 900 bolivianos. Les estoy hablando de hace 15 años. Mi hijo mayor, no, 16 años tiene mi hijo mayor. Entonces, imagínense, la BPH cuesta 1.900 bolivianos. Una. Y el esquema son 2. ¿Ok? Entonces, el gobierno realmente hace un gasto grande en el programa de vacunas. ¿Qué es lo triste? Que hay grupos antivacunas, ¿sí? Que no están de acuerdo, no quieren que el niño se vacune. Bueno, yo digo al final, uno puede respetar que ella no quiera que su hijo se vacune. Ya está bien, podríamos respetar eso, pero terminan los derechos de ella cuando el niño va a afectar al resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque ese niño va a estar en un ambiente de niños vacunados, sí, pero él al no estar vacunado va a estar con un sarampión, con una cosa de esas y va a contagiar a los demás, ¿no? Y el esfuerzo de años y años y años se va a tacho. ¿Ok? ¿Cuál era este primer esfuerzo que habíamos nombrado? ¿La erradicación de qué? ¿Qué enfermedad les dije que ya no había? La viruela. ¿Sí? Y con la aparición de la viruela del mono, se nos ha movido pues el piso. ¿Por qué? Porque la viruela del mono es una enfermedad zoonótica. Es normal, pero solo entre monos. El problema es cuando nosotros ingresamos a este ciclo selvático, a este ciclo zoonótico. ¿Ya? Entonces no sabemos cómo va a responder nuestro organismo. ¿Ok? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la influenza. ¿Por qué está tan caro el huevo hoy? ¿Por qué? Por la gripe aviar. ¿Y qué tiene que ver la gripe aviar con el huevo? Debería estar barato. Han muerto, han tenido que sacrificar a miles, por no decir millones de aves en el país. ¿Sí? Gallinas, gallos, patos, granjas de patos, etcétera, etcétera. Estos últimos 2 meses, esta era la noticia, ¿no es cierto? El primer brote fue en una granja de Sacaba, luego en una granja de Tiquipaya, luego en una granja de Quillacollo. Entonces, como el virus está en el aire, ¿no? La diseminación es rápida, ¿ok? Entonces han tenido que sacrificar a todas esas aves, a muchísimas, ¿ya? ¿Y quién pone el huevo? El ave madura.
por eso ahora el huevo está tan caro, ¿no? De alguna manera la influenza aviar ha pasado a ser influenza A H1N1. Y esa va a ser la primera influenza la primera enfermedad viral que vamos a ver nosotros. ¿Ok? Entonces es ese contacto. ¿Acaso están solitas en la granja las aves? Hay pues un granjero, un cuidador, el dueño, el que transporta, el que lleva, el que barre, el que limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese contacto cercano con el virus facilita también el ingreso del virus a nuestro organismo. Y por eso estas enfermedades zoonóticas pasan a ser enfermedades humanas. ¿Ya? Por eso. Bien, entonces, ¿por qué hablábamos esto, no? Porque a veces, teniendo la opción de tener una vacuna gratuita, existen gente que es antivacuna y no les pone las vacunas a los. ¿Ok? No les pone. Dime. No tiene nada que ver con el tema, pero quería preguntar sobre la vacuna de VIH. ¿Cómo hacen en ese aspecto? Tengo entendido que a las niñas de 10 o 11 años se vacuna más. ¿Se va a sus escuelas? Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Ya? Después de ponerle todas esas hasta la antirrotavírica, el niño ya tiene 7 mesecitos. En el peor de los casos, si le hemos hecho un intercalado. Viene la influenza estacional, que le vamos a poner a los niños entre 6 y 11 meses, la primera dosis, la segunda al mes del contacto, ¿sí? Y luego a los niños que tengan casi 2 años, luego están las SRP, estos se van a acordar bien. S de sarampión, R de rubiola y P de parotiditis. ¿Ya? Para esas 3 enfermedades es esta, la SRP. ¿Qué se pone a los niños que tienen casi 2 años? ¿Ok? Es una dosis única también. La antiamarílica de la fiebre amarilla en el mismo rango de edad. Y hasta acá son los niños. ¿No? Decíamos que este es el PAI. ¿Qué significaba PAI? Ampliado. ¿Y por qué había sido ampliado? Porque abarca toda la familia. Antes solamente se abarcaba hasta ahí, ¿es cierto? Pero desde hace unos años atrás ya abarcamos a los adolescentes, a los ancianos, a los adultos, a las mujeres embarazadas, a las personas que tienen enfermedades de riesgo, en fin, a toda la comunidad. ¿Ya? Bien, justo llegamos a la pregunta de su compañera. La vacuna se llama virus del papiloma humano, ¿ok? VPH. ¿Qué enfermedad previene? El cáncer cervicuterino. ¿Cuál es el esquema de vacunación? Niñas de 10 años, ¿ok? Son 2 dosis. Le pones a la niña de 10 años y a los 6 meses le pones la segunda dosis y ahí termina, ¿ya? Esta vacuna tiene, estamos 3 años después de la pandemia, tiene 4 años de haber ingresado al esquema de vacunación, ¿ok? Es reciente. Antes, a ver, ¿alguien de acá ha recibido la vacuna del VPH? ¿Cuántos años tenía? Cuando tenía 11 vinieron a mi colegio las campañas de 11 años. ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace 8 años. 8 años. Hace 8 años. ¿Alguien más? ¿Tú? Sí, ¿Dónde te has vacunado? igual en Perú. ¿Dónde? En el colegio. ¿En qué país? En Perú. Ese es otro esquema. ¿Ya? ¿Cuántos años tenías? 11, 12 creo. 11, 12. ¿Tú te vacunaste en Perú o en Bolivia? En Perú, en Perú. Ah, ya. ¿Alguien se ha vacunado en Bolivia? ¿Nadie?
¿Alguna hermanita? ¿Alguna primita? ¿Nada? Pobres, están destinadas a morir de cáncer. Ya, no es cierto. ¿Ya? ¿Por qué les pregunto esto? En Perú, sé que en Brasil y sé que en México, porque he estado en estos lugares y ahora nos confirman sus compañeros que en Perú, se vacunan a las niñas y a los niños. Y en Bolivia, Solo niños. solo niñas. Acuérdense de la niña con su colita. ¿Ya? ¿Por qué será? ¿Los llevamos a nuestros niños a Perú o a Brasil a que se vacunen? ¿Por qué será? Incidencia quizá es más propenso en mujeres que en varones, tal vez. Porque Es más propenso en mujeres que en varones, entonces no me creo en poco. lamentablemente. ¿Ya? Pero resulta que los varones son los que transmiten la enfermedad. El virus. No la enfermedad, el virus. ¿Ya? Si ahora nos haríamos un examen, yo creo que el 80 o 90% del curso salimos positivos para algún tipo de VPH. ¿Ya? Esa es lamentable. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros les decía, hemos empezado con este esquema, hace 4 años tenemos este esquema. Hace 5, hace 6, estábamos con un estudio piloto. Y en ese estudio piloto se iba a los colegios, lo que decía su compañera. Se iba a los colegios porque en los colegios estaban concentradas las niñas. Y se hizo este estudio piloto entre niñas de 9 hasta 12 años de edad. ¿Por qué ese grupo tan largo? Porque no todas las niñas, no todos los papás de las niñas de 9 años, de 10 años, de 11 años y de 12 años aceptaban que se les vacune. Y como era un estudio piloto, no se les podía poner de manera obligatoria. ¿Ok? Entonces, por eso se iba a las escuelas. Ahora tú puedes ir al hospital, al centro de salud con tu niña de 10 años, con tu hermana, con tu vecina, con tu conocida, y le pueden poner la vacuna sin ningún problema. ¿Ya? Cuando en un centro de salud no tiene buena cobertura, digamos, para el VPH, ¿qué hacen las enfermeras de PAI? Van a las escuelas, ¿no? Hablan con la directora, con el director, con los profesores y aplican a las niñas. ¿Qué es lo ideal? Que todos los papás que tenemos niñas de 10 años las llevemos al centro de salud para que les pongan la vacuna. ¿Ok? ¿Por qué les estamos poniendo solo a las niñas? Porque nosotros apenas hemos empezado con la vacunación, con el esquema. Cuando yo estaba en el 2001 en México haciendo una maestría, ya habían estudios de efectos colaterales de la vacuna. O sea que en estos países como México, Brasil, Perú, ya llevan más de 20 años con el esquema de vacunación. Entonces ya han ingresado también los niños al esquema. Yo espero que en un futuro no muy lejano, en nuestro país también ya ingresen los niños. ¿Ok? Pero ¿por qué hemos empezado con las niñas? Porque lamentablemente la mayoría de las mujeres en edad reproductiva de Bolivia se mueren con cáncer cervicuterino ocasionado por un tipo de VPH. ¿Ya? La mayoría de las mujeres. ¿Ok? ¿Qué pasa con los varones? 1 en 1.000.000 va a tener un cáncer de pene ocasionado por el VPH. Entonces son condiciones fisiológicas. ¿Sí? Cuando avancemos el VPH vamos a ver que la zona del cuello cervicuterino es una zona de descamación constante. Cada mes tenemos eliminación de las células y un recambio celular. Entonces este sitio
líquido del cuello uterino es ideal para que se produzcan las células cancerígenas. Y el BPH está ahí. ¿Ok? El BPH está ahí. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Por qué niñas de 10 años? No empezó su vida sexual. Se ha hecho un estudio en Bolivia y se espera que se sabe que la mayoría de las niñas de 10 años todavía no ha tenido el inicio de la vida sexual activa. ¿Ya? ¿Podemos tener una niña de 9 años que lamentablemente ha sido violada? Sí, pero esperamos que sea menos casos de lo normal. ¿Podemos tener una niña de 14 años que esté virgen, que no haya entrado en contacto, que no haya tenido relaciones sexuales nunca? Sí, pero también es menos probable. Y ya les comentaba el costo. 1.900 por vacuna. 3.800 bolivianos para una persona. Entonces es una inversión fuerte que hace el gobierno. ¿Ya? No es que discriminemos, que solo las de 10, que no me gusta el 9. No es eso. Son estadísticas que se sacan del comportamiento de la población. ¿Ya? Yo sé que de repente encontremos a una jovencita de 19 años que es virgen. ¿Tendría derecho a la vacuna? Sí, pero se tendría que comprar la vacuna, ¿no? Y podemos tener a una niña de 10 años que su mamá la lleva al centro de salud y le ponen la vacuna, sin embargo la niña ya ha tenido relaciones sexuales. Sí, pero esperamos que sea vacío. ¿Ok? Si yo como enfermero o como médico, que a ustedes les va a tocar, examino a una niña por un caso de violación, qué sé yo, tiene 10 años, ¿valdrá la pena ponerle la vacuna del VPH? Tiene 10 años, está dentro del programa. ¿Valdrá la pena? No, pues chicos. O sea, si yo no sé la realidad, si no conozco, tiene 10 años, le voy a poner la vacuna del VPH, aprovecho que está en el centro de salud. Pero si a mí me consta que ha sido violada, qué sé yo, ya ha entrado en contacto con el VPH, no tendría sentido ponerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la relación sexual, que haya sido consentida por violación o como puede, con seguridad ya ha entrado en contacto con el virus del VPH este organismo. ¿Ok? Por eso les digo, si nos hacemos un estudio aquí, 80-90% ya hemos estado en contacto con el VPH. Porque es un virus que está muy diseminado. ¿Ok? Ese es el motivo. Que se supone que a los 10 años todavía no han iniciado la vida sexual activa. ¿Ya? ¿Y por qué niñas? Porque estamos previniendo a las mujeres que se están muriendo todos los días con cáncer cervical. Si nos estabilizamos mejor, si nuestro gobierno mejora la política, lo ideal es que en un futuro ingresen también los niños. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ya? Por eso van a las escuelas. Sí. En el caso que supongamos una mujer ya haya tenido su relación sexual y sus pruebas de VPH negativas, ¿se podría ingresar, Se podría vacunar, pero no ingresa al programa gratuito. Si tú quieres, o sea, te puedes comprar la vacuna, ¿no? Y te pones. ¿Hasta qué edad se podría entrar al programa? Aquí casi 11. Sí, 10 casi 11. ¿Ya? Ahora depende mucho de la zona. En el área rural, digamos, que son comunidades más pequeñas, se conoce mucho a la gente. Hay comunidades que son la mayoría mujeres y ancianos, niñas, porque los jóvenes, digamos, salen a trabajar, qué sé yo. Y tienes tus 10 dosis de VPH,
es cierto? Y resulta que la niña que viene ya tiene 12, pero realmente he hablado con su mamá y al parecer es todavía virgen. Entonces, en vez de desperdiciar esa vacuna, la puedo aplicar. ¿Sí? Eso ya manejan mucho las enfermeras que están acá. ¿Ok? Es como lo de la BCG. Algunos dicen, no, aquí vamos a vacunar los viernes. Y otros dicen, no, yo le voy a vacunar el día que nació. ¿Por qué? Porque de repente esa mamá no va a volver el viernes. Y yo ya voy a perder a un niño que probablemente vaya a desarrollar tuberculosis. Y va a ser mi responsabilidad. ¿No? Porque no estoy cumpliendo la política del gobierno. ¿Algo más? Y todo esto se debe empezar a hacer, o sea, de cada asesina, qué vacunas tienen que vacunar. Claro, no de cada recién nacido, sino que las enfermeras manejan sus coberturas de vacunación. En enero tuve en el centro de salud 20 recién nacidos y vacuné a 30. ¿Por qué? Porque eran los 20 del centro de salud y 10 que vinieron de otros centros. ¿Sí? Entonces, eso manejan ellos con porcentaje. ¿Dónde está la información de la vacuna? ¿Dónde está? ¿Dónde está la información de la vacuna? En la cartilla de vacunación de cada niño. ¿No es cierto? Ahí me etiquetan y me ponen la fecha. Le puse la BCG el 23 de marzo. ¿Sí? Le voy a poner en abril la de los 2 meses, o en mayo, en junio, la de los 4 meses, etc. ¿Ya? Hay un bono que se les da a las mujeres embarazadas con niños. ¿Cuál es? Bono Juana Zurduy. Algo que me pareció, no estoy a favor de los bonos, ¿sí? Porque me parece que se podría invertir mejor el dinero, ¿no? Sin embargo, algo que me gusta de esta aplicación es que en el banco te exigen la cartilla de vacunación del niño antes de darte el bono. Entonces, por lo menos me estoy asegurando de que este niño lo estás cuidando bien y lo estás llevando a su control médico. ¿Ya? Y que estamos promoviendo la salud comunitaria. ¿Ok? Esa es la idea de la vacunación. Por eso andamos molestos y molestos. Ustedes tienen que ser los médicos más convencidos de que los esquemas de vacunación tienen que cumplirse, que son beneficiosos y si ustedes están convencidos van a poder convencer a sus pacientes. ¿Ya? Pero si ustedes están, ay no, parece que les ponen un chip a las niñas, obviamente nadie que esté con ustedes va a vacunar a sus hijos. ¿Sí? ¿Siempre hay grupos antivacunas? Sí. ¿Ya? Pero estas vacunas llevan más de 30 años en el mundo entero. Ya se ha probado bastante el beneficio que tiene. ¿Ok? Les acepto todavía que con la del COVID, ¿no? Hayan estado temerosos. Hasta yo también pensaba, porque decía, Muy poco tiempo. una vacuna normal se tarda como 10 días, 10 años en salir al público. La del COVID ni 10 meses, ¿no? Ya teníamos a la vacuna. Pero doctora, ya teníamos unos investigaciones antes, no es el primer coronavirus, entonces de acuerdo a eso sí hay una vacuna. Claro, ha sido más rápido, ¿no? Sin embargo, O tal vez, incluso así hay que ver el beneficio. o tal vez de las teorías de una de las teorías de las conspiraciones de que hicieron de a propósito y ya tenían como... Claro. También, ¿no? Hay gente que dice que es un virus de laboratorio, que ha sido modificado en laboratorio, entonces ya tenían también. ¿Cuál fue la primera en salir? La Sinopharm, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a meternos en esos líos que son políticos y demás. Lo que a nosotros nos interesa es promover la salud comunitaria. ¿Ok?
Luego está la DT de adulto y como les digo, depende mucho de la cobertura de vacunación. Cuando hemos vuelto de la... ¿En qué está? En cuarentena, de la cuarentena rígida y demás, han habido campañas grandes en los parques, han tenido que escuchar, ¿no? Toda una mañana en el parque de la familia, traigan a sus niños a vacunar. ¿Por qué? Porque ese año, esos 2 años que hemos estado encerrados, no llevabas pues a tus niños a vacunarse, ¿no? Porque se iba a enfermar, tú te ibas a enfermar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, promueven este tipo de campañas así, con atracciones, ¿no? Bien, el antiinfluenza estacional también, de preferencia para embarazadas, personal de salud, personal de la tercera edad y personas con enfermedades de base, ¿no? Diabéticos, presión alta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Acá, ¿qué nos falta? Nos falta el esquema del COVID. Sin embargo, no tenemos un esquema todavía fortalecido, ni uno, ¿no? Porque tenemos la Janssen de Johnson & Johnson, una sola dosis, las otras refuerzo. La Sinopharm, 2 dosis, la AstraZeneca, la Moderna, o sea, estamos todavía en ese camino. ¿Ok? Yo creo que cuando se tenga algo definido ya se introducirá. Bien. En síntesis, ¿qué son las vacunas? Suspensión, porque es un líquido que está en suspensión, ¿no? De microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones o partículas proteicas que se administran para inducir una respuesta inmune que va a prevenir la enfermedad contra la que está dirigida la vacuna. ¿Okay? Existen vacunas con microorganismos vivos, es decir, que te van a causar una infección natural, ¿no? Entre ellas, las virales, está la de la polio oral, la de la varicela, sarampión, rubiola, parotiditis, fiebre amarilla. Y entre las bacterianas está la BCG. Por eso, cuando la vacuna es viva, solo necesitas una dosis, ¿no? La BCG es dosis única y lista. ¿Ya? Tenemos otras que son vacunas inactivas o muertas, que es una terminología en realidad, porque ya vamos a ver ahorita cuando entremos a virología que el virus no tiene vida. El virus es un microorganismo muerto. ¿Ok? Entonces, estas vacunas inactivas pueden ser enteras o una parte, nada más una fracción, o pueden ser polisacáridos. ¿Ya? Las enteras virales, la polio inyectable, la de la rabia, la de la influenza, la de la hepatitis A. Bacterianas como la de la tifoidea y el cólera. Fraccionadas como la de la hepatitis B, el tétanos y la difteria, que son toxoides fraccionados de vacunas inactivas, y polisacáridos puros o conjugados, principalmente para las neumococias, ¿ya? Sea ocasionadas por el Haemophilus influenzae tipo B o por otra bacteria, ¿ya? Esas. Y con eso estaríamos terminando toda esta primera parte de repasos que hemos hecho acerca de nuestro sistema inmune. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien es antivacuna acá? ¿Por qué?
Es nazista, pero los nazistas son los que compran la vacuna. ¿Quién es el gobierno? ¿Ya? Creo yo que es un programa que se maneja a nivel mundial y que además está muy apoyado por la OPS, la OMS, por los frutos que se han visto, ¿no? Por ejemplo, la erradicación de la viruela no es solamente en Bolivia, sino toda Latinoamérica ha sido declarada libre de viruela, ¿no? Entonces, creo que por esas situaciones, por ejemplo, no hemos tenido mayor repercusión con la viruela del mono, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, vamos a ingresar a lo que es en realidad nuestro tema, ¿no? La virología, el estudio de estas estructuras, de estos microorganismos que son los virus. Sí. ¿El examen va a entrar hasta la biología o...? Hasta lo que avancemos después. Es virología más. Pero Poca cosa. es poco, está súper fácil, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya vamos a empezar, ¿no? Esta es la estructura de un virus. Al virus lo podemos ver. No. A la bacteria, sí, en el microscopio, ¿no? Ustedes han visto a los cocos, a los bacilos, Sí. a los cocobacilos, aunque sean con 100 de aumento, las han visto. Pero a los virus ni con 100 de aumento, ¿ya? Son estructuras muy pequeñas. Son microorganismos muy pequeños, ¿ya? Y tienen una estructura muy simple. Esto de acá es el genoma, es decir, su núcleo, su ácido nucleico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el virus solo tiene un ácido nucleico. ¿Cuántos ácidos nucleicos conocen? ADN, ADN y ARN. ARN, ¿no? El virus solo tiene ADN o solo tiene ARN. Nunca va a tener los dos, ¿ok? Un solo genoma. Bien. Esto de acá, esta estructura fucsia, está por encima del genoma. Digamos que mi genoma está así y la estructura externa está así. Generalmente nosotros vamos a hacer un dibujo así como si fuera un hexágono. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cápsides, y esto de aquí se llama cápside, la mayoría de las cápsides tienen estructura geométrica, ¿ya? Por eso las representamos con un hexágono. Y algunos van a tener una membrana externa, ¿ok? Algunos. Bien. Entonces, es así de simple, es la estructura del virus. Genoma, cápside. La mayoría solo tiene genoma y cápside. Algunos tienen membrana externa. Es decir, genoma, cápside y membrana externa. Y listo. Esa es toda la estructura viral. Bien. ¿Cómo nace? ¿Qué significa? ¿De dónde viene esta palabra? Resulta que viene de la palabra latina virus, que significa toxina o veneno. Porque los que descubrieron al virus eran justamente los microbiólogos. ¿Qué estás haciendo? No, es que entré una ratita, Pero pregúntale. estaba buscando. Perdón. ¿Ya? Los microbiólogos que estaban estudiando a las bacterias se daban
más pequeña que estaba pues ocasionando daño a sus cultivos bacterianos, ¿ya? Entonces por eso le pusieron el nombre de toxina o veneno, ¿ok? Y que este virus es una entidad biológica que para replicarse necesita de una célula huésped. Y de ahora en adelante ya no se van a olvidar de esta palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el virus solo se replica, no se reproduce. ¿Ok? ¿Qué entendemos por replicación? ¿Qué es réplica? Duplica. Una copia. ¿Sí? Entonces no hay, digamos, una división celular de núcleo, etcétera, etcétera. Lo que pasa con las bacterias o lo que pasa con nuestras células no existe, porque eso sería ya una reproducción. Acá simplemente hay una replicación. Y como hemos dicho que ese organismo es un organismo que no tiene vida, sí o sí necesita de una célula huésped. ¿Ok? Por eso también se le dice parásito intracelular obligatorio. ¿Ya? Porque si no está dentro de una célula, no se va a replicar. ¿Ya? Se queda ahí. No tiene vida, entonces no muere tampoco. Está ahí. Nada más. ¿Ya? Entonces, como necesita la maquinaria metabólica de la célula para replicar y sacar copias del virus original, puede llegar a infectar células eucarióticas o procarióticas. Dentro de las eucarióticas estamos nosotros, las plantas y los animales. Y dentro de las procariotas, por ejemplo, están las bacterias. Cuando un virus infecte a una bacteria, se va a llamar bacteriófago. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay una infección viral en humano? El organismo va a responder como una respuesta inmune. Y a veces, cuando eso no es suficiente, se van a generar las enfermedades. ¿Ok? Entonces, ¿desde cuándo tendremos virus? ¿Será que del 2019 en adelante? No. Ni siquiera el SARS-CoV-2 es nuevo, ¿no? Ya teníamos un SARS-CoV el 2010. Entonces, el 2019 fue simplemente algún cambio a nivel estructural que lo convirtió en un SARS-CoV-2. ¿Ya? Yo creo que los virus están con nosotros desde el inicio de nuestra existencia. ¿Ya? Y prueba de esto es que, por ejemplo, en algunos jeroglíficos de Egipto hay dibujos jeroglíficos que asemejan a gente que está con polio, ¿no? En la polio lo que nos pasa es que hay no se desarrolla hay una atrofia muscular, entonces hay un jeroglífico donde está con muy buena estructura corporal el egipcio, una pierna bien y la otra solo un palito, ¿no? Entonces la gente dice, es una representación de la polio. Esa época ya había polio. Había rabia, había fiebre amarilla, había viruela, ¿no? En fin. ¿Quién inició a estudiar o a darse cuenta de que teníamos estas estructuras? Estos microbiólogos, ¿no? Martinus Beijerinck fue el que le puso el nombre de virus porque estaba trabajando con unas plantas de tabaco y encontró la enfermedad del mosaico del tabaco y él entendía que había una estructura que era más pequeña que sus bacterias, no sabía qué era, entonces le puso virus. ¿Ya? Ya desde Dmitry Ivanovsky, Charles Chamberlain, se daban cuenta que cuando filtraban sus cultivos, había un organismo que era capaz de pasar el poro de ese filtro y de contaminar su cultivo. No era una bacteria porque ya lo estaban filtrando. Sin embargo, era un virus. ¿Ya? Entonces, ¿por qué recién estamos conociendo a los virus? Porque la microscopía electrónica ha sido la que nos ha dado, la que nos ha permitido
podido identificarlos de mejor manera. ¿Ya? Propiedades. Ya dijimos acá, los virus son los agentes infecciosos más pequeños. Pueden tener un diámetro incluso de 20 nanómetros. ¿Ok? 20 nanómetros. Y solo van a tener un ácido nucleico, o de ADN o de ARN, como que no. Este ácido nucleico está encerrado por una cubierta de proteína, ¿sí? Que se llama cápside, y que a veces tiene una membrana externa que tiene lípidos, ¿ya? Como es un microorganismo que no tiene vida, es inerte en el ambiente extracelular. O sea, fuera de la célula no pasa nada, ¿ya? Y por eso se los conoce como parásitos a nivel génico. ¿Ok? En síntesis, los virus son agentes filtrables o parásitos intracelulares obligados, no producen energía, los genomas o son de ARN o son de ADN, tienen una morfología de cápside sin envoltura o con envoltura, y los componentes de los virus se ensamblan. ¿Ya? El virus entonces se replica a través del ensamblaje. No hay más. ¿Ok? Hemos dicho que existen algunos virus que solamente van a tener núcleo cápside. Y existen algunos que tienen envoltura externa. ¿Ya? Y esta membrana externa está compuesta por lípidos. Esta cápside está compuesta por proteínas. Y este genoma, digamos que este es de ADN y digamos que este es de ARN. ¿Ok? Entonces les hago una pregunta. Si hemos entendido que el virus no tiene vida, es una estructura muerta, ¿sí? No tiene vida. ¿Para qué nos lavamos las manos o nos ponemos alcohol? ¿Por qué será? Si está muerto el virus. O está vivo. No me van a decir para matarlo, ¿no? O para emborracharlo. ¿Para qué usamos el alcohol? Para desnaturalizar su integridad, tal vez. Y que, o bueno, tal vez que no tenga lugar donde reproducir. Bueno, reproducir, no replicas. Para que no se replique. ¿Y dónde se replica? En las células. Entonces, matamos a las células. El virus, por ejemplo, digamos que al estornudar, podría quedar en las manos. Y la idea de lavarse las manos es evitar como que ese traspase, por ejemplo, me digo saludo de mano a otra persona y que esa persona cuando se vaya a tocar la boca pueda ingresar el virus y replicarse en otra persona. O sea, solo limpieza. Solo por limpieza usamos el jabón y el alcohol. José, tú sabes, acordate. ¿Por qué será? ¿O no se lavan ustedes sus manos? ¿No? ¿Qué hacemos? Nos hemos vuelto socios de Guavirá. Por eso sacamos el alcohol. ¿Por qué? José, dale. ¿Por qué? Si estamos diciendo que el virus no es un ser vivo, ¿para qué usamos el alcohol?
¿Nadie? Su compañera estaba En el caso de los muy virus, cerca. mencionó que, o sea, si en caso tiene membrana, son lípidos y se desnaturalizan en el caso de fenoles, alcoholes, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Los lípidos se desnaturalizan No, con el jabón. Yo pienso que por limpieza y para esterilizar, para que no entre y no se haga daño. Pero está muerto. ¿Qué daño le haces? No permite. ¿Y dónde se va a ensamblar? Dentro de las células se ensambla, por si acaso. ¿Ya? La replicación se da dentro de las células. Pero su compañera tiene razón. Existen virus que solo son nucleocápside y existen virus que tienen una membrana externa. ¿Qué compone la membrana externa? Lípido. ¿Qué es lípido? Grasa. Grasa. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, el SARS-CoV-2 es un virus con membrana. ¿Ok? Entonces, a este virus con membrana que está en mis manos, si yo me jabono las manos, voy a desnaturalizar sus lípidos de la membrana externa. ¿Ok? Entonces, este virus sin membrana ya no es pues es otro tipo de virus. ¿Ya? De hecho, vamos a tener que los virus se clasifican de acuerdo al genoma, de acuerdo a si tienen membrana externa o no tienen membrana externa. ¿Ok? Lo mejor para las grasas, ¿qué es? El jabón, el alcohol. ¿Ya? Por eso estamos con el uso del alcohol. ¿Ok? El ensamblaje se va a dar dentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando yo les pregunto, ¿se desnaturalizan los lípidos? Ay, no, otra experiencia. Sí, se desnaturalizan. ¿Qué es desnaturalizar? Romper esos enlaces que hay covalentes en una estructura. Hemos hablado de la estructura bioquímica. Hemos dicho, tenemos carbones que están unidos a hidrógenos, oxígenos. Toda nuestra base está en base a carbono. Entonces, azufre, fósforo, oxígeno, etcétera, son enlaces covalentes que por ahí van y se destruyen con el uso de estos componentes. ¿Ya? Por eso usamos, en el caso del SARS-CoV-2, el alcohol, el jabón, etcétera, etcétera. Pero si tengo un virus que es solo nucleocápside, aunque me lave 100 veces, el jabón no le va a hacer nada porque esto es una proteína. ¿Ya? Es otra estructura. ¿Ok? ¿Qué es lo peor de los virus? Los virus con membrana jalan la membrana de la célula que han infectado. Eso más. Nos van quitando pedacitos de nuestra membrana. Entonces, cuando el linfocito, el monocito, el macrófago está circulando, ni siquiera lo reconoce con facilidad, porque parece que fuera una célula con su membrana externa. ¿Se dan cuenta cómo son estos? Son unos malvados. Pero, ¿cuál era tu pregunta? ¿Esa? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ok? Entendemos que los virus no son seres vivos. Eso no vamos a dudar nunca. Y aunque yo les diga en el examen, ustedes saben que no es un ser vivo, no produce energía, no se va a reproducir, solamente va a sacar copias que se van a autoensamblar dentro de la célula. ¿Ya? Para soportar las condiciones de la naturaleza, los virus deben ser infecciosos. Ahí es donde actúan los antivirales. ¿Ya? A veces antes de que se ensamble, el antiviral evita que haya ese ensamblaje. Entonces esa es la manera de evitar que siga habiendo copias del virus en el organismo.
Los virus deben ser capaces de utilizar los procesos de las células para producir sus propios componentes. Tienen que codificar cualquier proceso que no les proporcione la célula infectada. Y estos componentes se autoensamblan. ¿Qué es ensamblar? Unir. Tengo el marcador y tengo la tapa de ensamble. ¿Sí? Eso es ensamblar. Unir partes. ¿Ya? Y este resumen es esto que hemos dibujado acá. Tengo genoma o de ADN o de ARN. Si está rodeado de proteínas, esto se va a llamar nucleocápside. Si este virus con nucleocápside además tuviera una membrana externa, se va a llamar virus con envoltura. ¿Ok? Y esta que parece, no sé, una nave espacial, una cosa de esas, es la figura de un bacteriófago. Es un virus que ingresa a las bacterias. ¿Ya? Por eso los representamos así, como un hexágono plano, porque la mayoría de los virus tienen forma geométrica. Este, por ejemplo, es un eicosaedro. ¿Qué quiere decir eicosaedro? Que tiene 20 caras, tiene 20 laditos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, atrás 5, 10. 11, 12, 13, atrás 3, 16. 17, 18, atrás 2, 20. ¿No? Entonces es un eicosaedro. Tiene esa estructura. Adentro está su genoma. Aquí dice que es un genoma de DNA. Y esta estructura simétrica es la cápsula. ¿Ok? Acá, este es su genoma, su ácido nucleico. Tiene esta estructura de un hexágono. Este va a ser la cápsula. Esta cápsula tiene capsómeros, tiene proteínas que están así alrededor. Y cuando tengo solamente genoma y cápside, se llama nucleocápside. Y si este tiene una envoltura externa, se va a llamar nucleocápside con envoltura. ¿Ya? En la envoltura vamos a tener teplómeros, que son las prolongaciones glucoproteínas codificadas por el virus que están en la superficie de la envoltura. Y esto de acá, que es el concepto del que hablábamos. Esta envoltura de aquí, esta membrana externa, se forma durante la maduración viral mediante un proceso de gemación. ¿Qué significa? Voy a dibujar acá una célula. Esta célula tiene su núcleo, tiene sus retículos, sus vacuolas, etcétera, etcétera. Tiene un virus, logra ingresar, y este virus tiene genoma y tiene cápside. Esto de acá, cuando el genoma es de ADN, va a entrar al núcleo, cuando es de ARN se ve al retículo endoplasmático, y al final vamos a tener varios genomas acá. ¿Sí? Y también vamos a tener varias cápsides acá, que se han copiado, ¿cierto? Esto es solamente una replicación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un ensamblaje. Este más este va a formar acá un nuevo virus, ¿sí? ¿Y cómo va a salir? Por gemación. ¿Qué es gemación? Va a ir saliendo una gema de la célula que se va a ir cortando y va a terminar separándose, ¿no? En un segundo paso ya vamos a tener algo así, ¿no? Aquí sigue mi célula, pero
Pues resulta que este virus ya está casi separado. ¿Rodeado de quién? De estos lípidos que son la membrana externa de la propia célula que ha invadido el virus. ¿Ok? Entonces, así de malos son los virus. En un tercer paso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a una célula y al lado al nuevo virión. Porque este virión se ha desprendido de esta célula por un proceso de germinación. ¿Ok? Entonces, encima de que usa la estructura, la maquinaria metabólica de la célula para poder copiar, copia genoma, copia proteínas de la cápside, se ensambla y además, si es un virus que tiene membrana externa, jala la membrana externa de la célula. ¿Ya? Y termina como un virus con membrana externa. Y estos lípidos resulta que son los mismos lípidos de esta membrana externa de la célula. Entonces al fagocito que está por acá, le va a costar pues más trabajo reconocer a este como antígeno, como extraño, porque encima tiene una membrana celular parecida a la membrana de la propia célula. ¿Y eso solo ocurre cuando el virus solo tiene el núcleo y la cápside o también no si tuviera la membrana externa? No, cuando tiene membrana externa es por quemación. Cuando solamente es nucleocápside, estalla la célula. Miren, porque tiene tantos genomas y tantas cápsides que se han ensamblado que revienta. Entonces hay análisis celular y todos estos virus que solamente son nucleocápsides se liberan. Acá también va a haber lisis celular. Van a ir saliendo los virus jalando la membrana y al final va a terminar muriendo igual esta célula. Esta no se va a quedar así, ¿no? Entonces igual va a haber lisis celular. Allá cuando es nucleocápside más todavía, ¿no? Porque solamente hay lisis celular directamente. ¿La diferencia entre ambos así como de tiempo es mucha? Sí, hay por ejemplo los herpesvirus. Necesitan 40 horas más o menos para replicarse. Porque supongo que eso igual influye como en la capacidad para poder detectar. ¿No? Entonces, hay otras como por ejemplo el virus del resfrío común. En 3 horas ya estás con una carga viral súper alta, ¿no? O sea, ya se ha replicado tanto en tu organismo que tu compañero estornudó en la mañana y en la tarde ya estás con la sintomatología. Pero, por ejemplo, con el herpes virus, 40 horas. Son más de 3 días. Y recién empieza la replicación. ¿Ya? Va a depender de cada virus. ¿Algo más? Eso va a pasar que solo como sintomatológicamente, obviamente es más violenta la primera, la que es como estalla la célula, lisis celular y se pasa. No. No difiere. Va a depender de la carga viral. Pero por eso tiene una condición más rápida la primera. Vas a tener una condición más rápida en un organismo cuyo sistema inmune está más debilitado y que ha estado expuesto a una carga viral más alta. ¿Ya? Es, por ejemplo, no sé si ya les comenté justamente del VPH. ¿Qué pasa cuando tienes una paciente que tiene relaciones sexuales de manera esporádica con una sola pareja? ¿Y qué pasa cuando tu paciente es una trabajadora sexual comercial que tiene, no sé, 10, 20 relaciones por día? Va a estar expuesta a una carga viral muy alta, es probable que no use condón, es probable que tenga muchas parejas sexuales, ¿sí? Y ese organismo no va a responder de igual manera que de una niña que tiene relaciones sexuales cada 3 meses y solo con el novio, ¿no? Entonces, hay que considerar muchos factores, ¿ok?
Y entre ellos también la característica del virus. Hay virus que son lentos, hay virus que son más rápidos. ¿Ya? Hay virus que son lentos, pero hay una gran cantidad. Entonces, igual vas a tener un efecto rápido. ¿Algo más? Bien. Entonces, este para nosotros se va a llamar virión. ¿Ok? Si yo digo virión, quiere decir que es una partícula viral completa. ¿Ya? Es idéntico con la nucleocápside, sirve para transferir el ácido nucleico viral de una célula a otra. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque en esta replicación que hemos dibujado allá, vamos a tener algunos viriones y vamos a tener algunos virus defectuosos. No nos olvidemos que este es un proceso de ensamblaje. ¿Qué tal que yo, o sea que aquí, por razones de la vida, van a salir solamente cápsides? No tienen genoma. Entonces estos van a ser defectuosos. ¿Qué tal que en vez de ensamblarse un genoma con una cápside, se ensamblan dos genomas con una cápside? Ni siquiera van a entrar a la cápside, defectuosos. ¿Qué tal si sale de la célula, cuando esta célula ha explotado, solamente genomas? ¿Harán algo? No. No, porque ni siquiera este genoma solito va a tener la capacidad de ingresar a la célula. ¿Ya? Entonces, después de cualquier replicación, vamos a tener viriones y vamos a tener virus defectuosos. ¿Ok? Y también el antiviral actúa a este nivel. A veces evita el ensamblar. Entonces, hay replicación, pero no hay producción de viriones. Entonces, la enfermedad se sobrelleva más rápido. ¿Estamos? Bien. Por eso le vamos a decir virus defectuoso a una partícula viral funcionalmente deficiente en algún aspecto. ¿Ya? Algo le ha fallado. Me van a avisar la hora, ¿ya? Porque tengo que rezar más, tengo que llamar lista, aprovecharemos de llamar lista. Ya. Ok. Entonces, en lo que yo llamo lista, pueden ir viendo la variedad de formas. ¿Sí? Fíjense las formas y tamaños. Ese es un virus. Este también es un virus. Este es un virus. Este también es un virus. ¿Ok? Tienen morfología variada, tienen tamaño variado. Tú, la cuarta. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. Jessica. ¿Qué respuesta estamos ocasionando al poner la vacuna del VPH en una niña de 10 años? ¿Qué respuesta hay? Una artificial o la Pero hay muchas artificiales. ¿Ah? adaptativa. Ya, adaptativa, ¿qué más? Fácil. Activa, ¿qué más? Artificial. ¿Por qué? Adaptativa, ¿por qué? Porque hacemos la vacuna, entonces, cuando ya va a evitar que nosotros nos tengamos. Una vez cuando. No. La vacuna no se debe evitar el contagio. Porque ya nos está poniendo las personas anticuerpos, entonces va a evitar que este pueda. Jessica, ¿qué has dicho? ¿Quién nos pone anticuerpos? Ay, perdón, perdón.
pico, la vacuna es ya que tiene ya el antígeno debilitado y al ponernos la vacuna estamos previniendo el futuro contagio, ya que podemos No conocer, previenes el futuro contagio. bueno, estaremos reconociendo después de que reconozcamos el antígeno ya debilitado. ¿Ya? Ahí vamos. ¿Una persona vacunada se puede contagiar? Sí. ¿Una persona no vacunada se puede contagiar? También. ¿Cuál va a ser la diferencia? Una se puede enfermar más fácilmente que la otra. Una persona vacunada que se ha contagiado, ¿se puede enfermar? Sí. Acuérdense todos los factores que hay alrededor. ¿Dónde está la virulencia? ¿Dónde está la dosis? ¿Dónde está la vía? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Por qué es adaptativa? Porque le estamos poniendo DPH. ¿Contra qué va a responder? ¿Responderá contra la influenza? No, pues va a responder contra el VPH. Hay especificidad. Entonces, es una respuesta adaptativa, adquirida. ¿Se acuerdan de nuestro cuadrito resumen? Esas IgGs, IgMs, IgAs que van a producirse al final van a ser específicas contra ese VPH que yo le he puesto. ¿Por qué es activa? Porque, bueno, pueden ser porque es virus inactivo o una parte de un virus. No. ¿Por qué la respuesta es activa? Ya hemos dicho por qué es adquirido. ¿Por qué es activo? Porque no puede producir. Porque tu cuerpo va a responder a la vacuna activamente. Es decir, se van a despertar los linfocitos, las IgM, se van a ir a una clona, van a empezar a reproducir, a generar mayor cantidad de IgM. ¿Ya? ¿Y por qué es artificial? Porque artificialmente te está poniendo a la vacuna. No te estás contagiando con el semen de tu chip. ¿Sí? Te estás poniendo a la vacuna. ¿Ok? Esa es una manera artificial. ¿Estamos? También. Chicos, el lunes es nuestro examen. Y ustedes todavía se hacen de bolas así con la respuesta que me van a dar. Y les estoy preguntando algo súper simple. ¿Ya? Tengan el concepto así. ¿Ok? Pero tienen que tener ese concepto para siempre, pues. ¿Ya? No solamente para el lunes. Cuando el jueves les vuelva a preguntar. ¿Ok? Bien. Para la clasificación entonces de los virus, se ha tratado de tomar muchas condiciones. ¿Ya? Primero, se ha pensado en la morfología del virión. ¿Ok? Pero no nos ha ido tan bien porque... Es hora. Disculpe, le interrumpa, faltan 5 minutos de la clase. Ya. Terminamos esta diapositiva. Gracias. No ha sido posible porque hay muchas formas. ¿Ok? Dentro de la morfología tendríamos que considerar el tamaño, la forma, el tipo de simetría. Entonces, fíjense, este es pequeño, este es grande. La forma, este tiene forma de bala, este tiene forma circular, este no tiene forma, depende del lugar donde la esté. ¿Ya? La simetría, este es simétrico, este es simétrico, este es asimétrico. ¿Ok? Presencia o ausencia de peplómeros y presencia o ausencia de membranas. Tenemos algunos con membrana externa, solo nucleocápside y otros elementos extraños. ¿Ya? Entonces, fíjense
puedes observar al microscopio las células de la cebolla, ¿no? Cuando se hacen los experimentos. Las procariotas, que son las bacterias, aunque sea con un objetivo de 100 aumentos, han observado a las procariotas. Y después están los, ¿ya? 20 nanómetros es muy, muy pequeño, ¿ya? Entonces, no ha sido una clasificación adecuada porque hay mucha variedad. ¿Ok? Y el jueves vamos a terminar con la clasificación.